5 años de historias. 5 años compartiendo nuestro amor por la administración pública. 5 años de Radio ESAP. Gracias por escucharnos. Voces magistrales, más allá del aula. Un diálogo con docentes esapistas. Hola, bienvenidos a Voces Magistrales. Nos complace estar en esta maratón especial con motivo de los 5 años de Radio ESAP. Y hoy tengo un profesor invitado muy especial y es el profesor Jorge Iván Bula Escobar, a quien le doy la bienvenida a esta maratón. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Marta. Un saludo a la mesa de trabajo y obviamente a todos nuestros oyentes que nos siguen en Radio ESAP. Profesor, yo sé que usted es muy tímido, pero este es un programa donde hablamos de las cosas que le gustan a la gente, cómo eran nuestros docentes cuando estaban en el colegio, cómo eran en la universidad, y vamos a hablar de cosas personales. Entonces, ¿Límites? Sí, no, con límites. El límite me lo pone usted, profesor. Profe, yo sé que usted es de Sagún, Córdoba, pero cuando uno lo escucha, usted no tiene acento costeño, más bien como cachaco, digo yo. Tirando a cachaco. No, claro. ¿Por qué se pierde el acento? ¿Muchos años en Bogotá? ¿O? No, sí, obviamente, bueno, una breve alusión. Mis padres se conocen, mi papá es de Sagún, Córdoba. Mi papá es juez en Andes, Antioquia, se conoce con mi mamá allí. Y obviamente se conjuga el matrimonio. Ajá. Y ellos están un tiempo en Andes y después se van a Sagún, Córdoba. Y allí nazco yo, con otra de mis hermanas. Ya han nacido 2 hermanos en Andes, Antioquia. ¿Cuántos hermanos tiene usted, profesor? 4 y o sea, somos 5. Entonces, digamos, los 2 mayores habían nacido en Andes y después seguimos, mi hermana que me antecede y yo, que nacimos en Sagún. Pero por razones pues, de su actividad, mi papá se traslada a Bogotá, pues mi familia se traslada a Bogotá. Y yo tenía la edad de 2 años. No obstante que obviamente volvíamos siempre a Sagún para vacaciones en épocas escolares. De todas maneras, digamos, pues toda mi formación de colegio fue en la ciudad de Bogotá. Estamos en vivo, por eso ustedes escuchan por ahí sonidos extraños, pero aquí estamos. Profesor, ¿y qué olor, qué olor o qué comida lo lleva usted a su infancia? Que usted diga, esto fue lo más lindo que me pasó cuando yo era un niño pequeño. Bueno, yo suelo decir que se lo digo a muchos amigos y amigas, todo es que mi mamá es paisa, mi papá pues, y yo somos de la costa, y además vivíamos en Bogotá. Los almuerzos domingueros se turnaban entre los frijoles antioqueños, la arepa de huevo, el mote de queso costeño ¿sí? Y el ajiaco santafereño. Entonces todos esos olores y sabores obviamente están en mi memoria. Profesor, en su familia, su papá usted me decía que era abogado, ¿había docentes? ¿Su mamá qué hacía? ¿Se dedicaba al hogar? Bueno, yo se dedicaba al hogar, pero mi mamá es una persona admirable. Obviamente, pues todos decimos eso, quizás nuestras madres, pero mi mamá cuando yo estaba en la universidad todavía no había terminado su bachillerato. Ella terminó su bachillerato, yo estando ya cursando mi posgrado en economía. ¡Qué bien! Y además decidí estudiar filosofía. Entonces yo cuando ya estaba en mis últimos semestres de filosofía, pues ella estaba ya en los primeros semestres de filosofía. ¿Y usted le ayudaba con las tareas, profe? Yo le ayudaba con las partes de lógica matemática, sobre todo. Sí, qué bien, qué bien. ¿Y su mamá logró terminar Sí, ella no solamente su logró carrera? terminar filosofía, sino que además hizo un posgrado en literatura después, más adelante. Ah, qué bueno, profesor. Bueno, ¿y qué profesor o qué persona lo llevó a usted a la docencia? ¿Cómo es ese acercamiento suyo a la docencia? Wow, esas son memorias frágiles. No, yo creo que, digamos,
por la formación que recibí tanto en el colegio como en la universidad. Pues yo vengo de un colegio católico, pero de una comunidad que además está volcada a la educación, que es la de los Escolapios, justamente, por eso es su nombre. Y digamos, en su momento, pues creo que todavía hoy, tenía una formación muy humanista. Digamos, yo me presento a la Universidad Nacional para estudiar sociología, paso el examen, pero infortunadamente la universidad está cerrada por cerca de 2 años. Entonces yo comienzo mi carrera en economía en el externado. En el externado, sí, señor. Que es también pues una universidad de pensamiento liberal, en el amplio sentido de la palabra, y por tanto humanista. Entonces digamos que ese cúmulo de experiencias de formación, y además también que suponía preguntarse sobre, digamos, las realidades de la sociedad colombiana y en general incluso de América Latina en su momento. Creo que al final, digamos, hubo profesores, uno de ellos, pues hubo varios en realidad, uno de ellos pues que además fue el tutor de mi trabajo de grado, Chucho Bejarano, que fue obviamente, terminó infortunadamente pues asesinado por las FARC. Las FARC después reconociera con el acuerdo de paz el acto. Pero además otros profesores que marcaron, como Luis Bernardo Flores, que era un economista que además fue subdirección de planeación, subdirector de planeación nacional, y Gabriel Misas, que todavía es un docente activo, entre otros, Consuelo Corredor, que fue otro de mis grandes docentes, también que trabajó en la alcaldía de Lucho en Bogotá y ha sido consultor en Naciones Unidas. Digamos que ese conjunto de docentes que yo tuve en la universidad pues inspiraban para que uno siguiera la parte de la docencia. Profesor, ¿usted se acuerda dónde fue y cómo fue esa primera clase que usted dio como profesor cuando se enfrentó a los alumnos? Que no es fácil enfrentarse, dar clase, ¿no? Bueno, ahí toca confesar chascarrillos, ¿no? Sí, cuéntenos. Porque yo recuerdo, los primeros cursos que yo los dicté en la Tadeo, era Economía Internacional. Yo de hecho trabajaba en ese entonces en lo que pues, el extinto Ministerio de Desarrollo Económico, que después se escindió en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Comercio e Industria. Y yo, digamos, dirigía la división de Comercio Exterior. Y en mi primera clase, fui a explicar el modelo ricardiano de las ventajas comparativas. Y pues un modelo simple, pero uno en la nerviosismo, de la primera clase decía, algo me falta en esta explicación del modelo, y me tocó retomarlo en la clase siguiente. ¿Y qué le hacía falta? No recuerdo muy bien, pero era como una ecuación que no cuadraba, no me acuerdo exactamente. Había hecho seguramente en el nerviosismo, había manipulado quizás alguna de las partes de la ecuación mal. Pero bueno, esos son los costos de la primiparada, como dice. Profesor, usted nos cuenta que estuvo en el sector público trabajando mientras empezó a dar estas clases. ¿Por qué se decidió por la docencia? ¿Qué hizo que usted prefiriera ser docente y no seguir esa carrera pública? Bueno, es una buena pregunta. Digamos, como te decía, cuando yo comienzo mi experiencia profesional, que pues comienza como todo, pues egresado como un profesional universitario, después llego pues a tener la jefatura de esta división, y que yo dictaba clases en paralelo, digamos que uno le iba sacando el gusto a la docencia. Yo decido, digamos, retirarme del ministerio 3 años después de estar allí para hacer los estudios de posgrado. Incluso, digamos, y yo pues llego a Bélgica en particular a hacer mis estudios. A la Universidad Católica de Lovaina. De Lovaina, y sacarme esa espinita de la sociología. Entonces, como no había podido entrar a sociología por las razones que hizo el máster y el doctorado en sociología. Entonces, de hecho, en principio yo no pensaba hacer el doctorado, porque en ese momento todavía no era como un requisito fundamental en el ámbito educativo colombiano. ¿Se puede saber en qué año fue eso, profesor? Se puede saber. Fue en 1986-87. Sí, señor. Entonces, no obstante, bueno, cuando yo termino
mi maestría, mi tutor, me invita a participar en un proyecto de investigación que él tenía con UNESCO. Y terminado el proyecto me dice, este trabajo y esta información que he recopilado te serviría para presentar una propuesta de tesis doctoral. Y así fue. Y terminó mi doctorado, que creo que obviamente le agradezco mucho su buena recomendación, porque obviamente hoy es un requisito indispensable. Sí, señor. Bueno, profesor, ¿cómo ha sido, ahora que usted estaba hablando de su paso por Bélgica, cómo ha sido estudiar? Usted estuvo también en la Universidad de Manchester. ¿Cómo ha sido ese paso por esas universidades extranjeras? ¿Cómo fue su vida de estudiante? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Qué recuerda? Bueno, no, yo creo que uno, digamos, si uno tiene el espíritu abierto de saber que va a encontrar cosas, digamos, nuevas y distintas y ajenas incluso. Yo creo que el proceso de adaptación no es muy complejo. Digamos, bueno, yo tenía la fortuna cuando llegué a Bélgica que más o menos manejaba el francés, gracias al colegio y también a que había estado en Bélgica previamente. Digamos que mi inserción incluso con los nativos belgas, por llamarlos así, pues no fue menos compleja. Y bueno, y además la misma universidad, la Universidad Católica de Lovaina, la nueva, una pequeña paréntesis, Lovaina nace en el sector, bueno, Bélgica es un país de 3 lenguas, el flamenco, el alemán y el francés. El alemán es una pequeña proporción de la población, pero digamos había una disputa muy fuerte entre la comunidad flamenca y la comunidad francófona, que en los años 60 pues tomó, digamos, magnitudes importantes. Eso hace que la universidad se divida en una ala francesa y una ala flamenca. Y obviamente, digamos que en la francesa se construyó una ciudad universitaria a propósito, o sea, digamos, en torno a la misma universidad. A diferencia de otras ciudades donde la universidad aparece como en la dinámica urbana propia. Entonces, digamos que también el entorno de una ciudad universitaria pues facilitó en buena medida esa inserción. En el caso de Manchester, que yo me voy a Manchester ya cuando estaba haciendo el doctorado, hacer una maestría en desarrollo económico. Digamos que, pues claro, ya tenía la experiencia en Bélgica, entonces ya era también más sencillo entrar. No obstante, que el mundo anglosajón es muy diferente. Tampoco fue difícil y de nuevo yo creo que hay un elemento que uno tiene que saber, digamos, equilibrar. ¿En qué sentido? Pues siempre están las colonias, ¿no? La colonia colombiana, latinoamericana, en ese conjunto, que obviamente facilitan en buena medida la inserción. Pero uno tiene que tener también, y es una recomendación que yo le hago mucho a mis estudiantes, y es, uno no puede, digamos, encerrarse en esos círculos porque si no, no conoce también otras personas, las otras y culturas, las culturas y el idioma. Entonces uno tiene que tener un buen balance entre obviamente no perder su raíz, además porque ellas son parte, digamos, de poder sobrellevar esa experiencia en el exterior, pero también estar siempre abierto a poder hacer relaciones con otras personas de otras partes. Bueno, profesor, usted hoy, con su experiencia, con todo lo que ha estudiado, ¿qué le diría a su yo de 20 años? ¿Qué consejo le daría usted a Jorge Iván Bula Escobar? Wow. O su yo de 20 años, ¿qué cree que le diría hoy en día? ¿Se sentiría orgulloso? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo era en sus 20 años a cómo es hoy? Bueno, 20 años todavía estaba por acá. No, yo le diría... Estaba terminando la universidad, me imagino. ¿O ya había terminado? No, estaba terminando la universidad, sí. Tenía como los 21, pero no me acuerdo. No, yo creo que yo creo que hubiese dicho lo mismo. Tengo que mirar hacia afuera. Tengo que ver cómo puedo tener una experiencia en el exterior. Cualquiera que fuese el propósito, ya fuera... Y esos sueños que uno tiene justo cuando uno va terminando la universidad, ¿usted los ha superado? ¿Cree que los logró y los sobrepasó? Seguramente. Bueno, por lo menos que lo logré, sí. Y yo diría, bueno, digamos, que uno cree que no,
pero en realidad hay muchas oportunidades de ir al exterior. Yo después he vuelto al exterior, pues afortunadamente también con la beca Fulbright como profesor visitante, después una beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, pero una estancia investigativa. Entonces digamos que el que, como dice el cuento, el que busca encuentra, ¿no? O sea, si uno se lo propone, pues obviamente también hay frustraciones en la vida y no todo lo que uno quiere lo alcanza, pero creo que muchas de las cosas que uno se las propone las puede llevar a cabo. Antes de preguntarle, y para que usted tenga tiempo de pensar en qué fue de pronto eso que usted dice que no logró, de esas cosas, de esas decisiones que uno tiene que tomar en la vida, ¿cuál ha sido la más difícil, pero también la que más lo ayudó a usted para ser lo que usted hoy es? ¿Hay alguna? Siguiente pregunta. Listo. No, mentiras. No sé. Digamos que, bueno, sí hubo una. Sí hubo una, y es que, digamos, cuando yo ya estaba para regresar a Bélgica, tenía una opción de quedarme en Bélgica, porque mi propio tutor del doctorado, que dirigía además un centro de investigaciones en la universidad, me señalaba la posibilidad de acompañarlo en algunos proyectos de investigación, digamos, y otras dinámicas que el mismo centro tenía. Entre tanto, yo me vine a Colombia. De hecho, pues estaba a punto, todavía no había entregado mi tesis, pero ya estaba a punto de terminarla. Y fue cuando me comencé a vincularme a la docencia. Entonces, digamos, como que desistí de la oferta que me había hecho, que además era una oferta, pues obviamente que tenía ciertas, más que ciertas condiciones, como ciertas restricciones que podían darse o no darse. Entonces, ante la incertidumbre también, pues yo decido quedarme en Colombia. Entonces, a veces uno dice, bueno, quizás hubiera tomado Si se hubiera el quedado, ¿qué riesgo hubiera pasado? y de pronto hubiera terminado viviendo en Bélgica, pues que igual es un país que también me gusta, pero obviamente, y pues obviamente la decisión también de no poder retribuirle al país pues lo que había aprendido. Profesor, ¿qué es lo que usted considera que un buen maestro debe tener más allá del conocimiento? No, es que yo creo que en realidad en el aula parte del proceso de enseñanza-aprendizaje son los contenidos, pero no lo es todo. Incluso quizás no siempre lo más importante, que lo es también. No estoy en ningún momento desestimando que un buen docente pues obviamente tiene que saber impartir su clase y obviamente transmitir, digamos, ese conocimiento a sus estudiantes de la manera más pedagógica. Pero creo que mucho de ese aprendizaje, y lo digo por la experiencia que yo he tenido, pasa también por lo que hoy llaman, pues no, a algunos no les gusta ese término, el fortalecimiento de las habilidades blandas, ¿no? O sea, que uno pueda también en la interacción que hace con los estudiantes reafirmar su autoestima, por ejemplo, reafirmar la posibilidad de un mejor desempeño en las, digamos, en las discusiones, en la expresión verbal y obviamente la expresión escrita, claro está. Entonces digamos que no solamente es llegar, y perdón la expresión quizás caricaturesca, decir vengo a mis 2 horas de clase, dicto mi clase y me voy. Y por eso a veces, incluso yo mismo lo experimenté en los posgrados, a veces había docentes que teníamos ahí en las maestrías que terminaba la clase, se iban a la cafetería con uno a compartir. Y esos momentos eran quizás mucho más significativos. No quiero decir que obviamente se reemplazara la clase. Y el mismo Chucho Bejarano decía que, tenía una expresión muy simpática, decía que las discusiones importantes se daban en las cafeterías y no en las bibliotecas. Es que en las bibliotecas uno no puede hablar, además profesor. No puede hablar. pero es eso, yo creo que esos espacios de intercambio de uno también, como mostrarle al estudiante que obviamente los espacios de conversación, la forma como uno también le va mostrando a los estudiantes lo que es, digamos, ejercitarse en espacios públicos, en el diálogo, en generando también como
ese reforzamiento y la identidad personal creo que eso es fundamental. Esa pregunta se la hacía, profesor, para llegar a la profesora Marta Nussbaum, que habla de la felicidad y que habla de los temas, de estos temas en la educación pública. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que, bueno, Marta Nussbaum es para mí una de las grandes filósofas contemporáneas. Pues tuve la oportunidad. ¿La conoció? ¿La conoce? Sí. ¡Ah! ¡Qué envidia! Pues no es que sea amigo de ella, pero estar en una clase de ella debe ser fabuloso. Tenía la oportunidad de estar en un par de conferencias internacionales donde ella ha participado. Y creo que digamos, esas capacidades de las que ella habla, ¿no? Digamos, la capacidad de interactuar con los demás, la capacidad de comunicarse, la capacidad de, digamos, como de nuevo, de la autoestima que las personas deben tener. Obviamente ella trabaja mucho el problema de la segregación de género, de las condiciones de sumisión de la mujer. Y ahí donde ella elabora justamente, y ella lo toma en parte también de su experiencia en la India, a las mujeres de la India, donde muestra cómo en la medida en que la mujer se empodera, pues también va ganando autoestima y va también obviamente generando o construyendo mayores espacios. Y la felicidad pues obviamente no es una condición permanente, pero es una condición que puede darse momentos en los cuales... Es más la satisfacción de lograr, ¿cierto? Sí. No la felicidad como la entiende hoy el mundo moderno, de esos chispazos. Que es eso que ella llama, esas capacidades humanas que uno logra construir y que obviamente dependen mucho de las condiciones socioeconómicas en parte. Y voy aquí a plantear una anécdota que es triste a la vez. La última vez que yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con Marta Nussbaum, ella estaba con su hija. Su hija tenía un leve síndrome de Down y su hija escribía mucho sobre los derechos de los animales. Era un animalista. Y de hecho en esa conferencia ellas dos presentaron un paper sobre justamente los derechos de los animales. Infortunadamente, más adelante nos enteramos que su hija pues había fallecido. Pero creo que eso hace justamente que Marta Nussbaum tenga una gran sensibilidad, de hecho, sobre lo que hoy llama la Corte Constitucional los seres sintientes. Bueno, estamos en Voces Magistrales con el profesor Jorge Iván Bula, más allá del aula. Y profesor, yo sé que usted tiene mascotas, ¿verdad? Sí. Y nos puede contar cómo se llaman, de qué raza son. Bueno, es la pareja. El macho se llama Athos y la hembra se llama Lucky con K e I latina. Pues Athos todo el mundo lo conoce, hace parte de además de la novela Los Tres Mosqueteros, pero sobre todo es una de las deidades del Olimpo griego. Sí. Y Lucky con K e I latina es la diosa de la abundancia en la mitología india. Entonces son mis dos acompañantes. Profesor. Y son raza galgo-afgano. O sea, son grandes. Son grandes. Son grandes. ¿Y hace cuánto los tiene? Bueno, 12 y 10 años y medio, ya son adultos mayores. Compartimos esa condición los tres. Bueno, profesor, ya vamos finalizando nuestro programa. Quería preguntarle, profesor, ¿qué es lo más gratificante que usted ha tenido en este trasegar de más de 30 años en el mundo docente? No, yo creo que para mí, y es reiterativo, digamos, uno ver que sus exalumnos, pues obviamente crecen. Y yo voy a decir que en la medida en que yo he estado, la mayoría del tiempo obviamente he estado en universidades privadas, pero mi mayor trayectoria docente ha sido en la universidad pública. Saber que estudiantes que vienen pues, de condiciones socioeconómicas más complejas logren avanzar, digamos, a cargos públicos o privados. ¿Se siente satisfacción? Se siente una gran satisfacción. Cuando usted ve en los noticieros, ¿ese fue alumno mío? ¿O no chicanea? No chicaneo, pero a veces cuando tengo la oportunidad, pero ¿sí? Saber uno que la trayectoria social de un exalumno o exalumna
ha sido exitosa pues en sentido amplio de la palabra. Obviamente todo eso tiene, es claro que la mayor satisfacción. También el otro elemento quizás sí, bueno, digamos, para uno como economista, como en todas las ciencias sociales siempre hay enfoques y, digamos, y paradigmas. Y alguna vez coincidí yo estaba trabajando con Naciones Unidas en UNICEF y obviamente teníamos un foro sobre derechos de los niños y jóvenes. Y en ese foro intervino un exalumno mío que además era, digamos, mucho más ortodoxo en economía, y ver que no sé si gracias, pero creo que en buena medida pudo haber sido así, las discusiones que tuvimos en los seminarios que yo dictaba, él ya entendía con una perspectiva de derechos era fundamental. Entonces, digamos, eso es satisfactorio. Eso es satisfactorio también. Bueno, profesor, ¿cómo ve usted la educación pública en Colombia en general? A ver, yo creo que hay varios elementos aquí complejos. Uno, pues, ha sido creo que es de conocimiento común que las universidades del sistema universitario estatal han recurrentemente señalado el déficit presupuestal heredado de más de 15 años o más. Sí, señor. Y que, digamos, ha obligado, o más bien, sí, ha obligado a estas universidades a hacer un esfuerzo propio importante para avanzar. Además que eso ha ligado también a una apuesta por mejorar la calidad académica, vinculando pues docentes con doctorado. Y claro, una planta docente con doctorado es una planta mucho más costosa, necesariamente. Entonces, digamos que en ese sentido, la situación financiera de las universidades públicas no ha sido siempre fácil. No estoy diciendo que el Estado tenga que financiarlo todo, pero es evidente que por lo menos en funcionamiento las universidades públicas deberían tener los recursos suficientes para ello. Pero por otro lado, justamente como lo mencionaba, creo que, y aquí yo creo que hay un decreto que es muy complejo y muy difícil de entender, y que yo creo que lo que voy a decir no obsta para que no se revise. Yo creo que el aporte que dio el decreto 1279, que es la que permite valorar la productividad académica, permitió, para la redundancia, que las universidades públicas se pusieran a la par con las universidades privadas en reconocer el trabajo de la investigación. Porque obviamente en la universidad privada, pues un docente, digamos, que produce y que publica, pues tiene una serie, digamos, de bonificaciones o reconocimientos, valga la redundancia. Pero en el caso de la universidad pública no era así. Entonces, este decreto permite efectivamente incorporar esa productividad académica, que hoy obviamente, como todo, pues es sujeto o es susceptible de revisión más bien, porque también pues puede haber efectos perversos que algunos han señalado. Pero digamos que esa condición nos permitió como universidades públicas, sin duda, elevar la calidad académica. Saber que hay docentes que hoy publican y que además publican en revistas indexadas de las mejores calificaciones, de los mejores cuartiles. Entonces, digamos que eso ha elevado mucho o por lo menos en algunas de las instituciones de educación superior públicas, digamos, esa productividad o esa calidad de los productos académicos. Creo que, digamos, la matrícula cero o la gratuidad más bien, que aquí creo que vale la pena hacer también una diferenciación. Digamos, el concepto de gratuidad es mucho más amplio que matrícula cero, ¿no? La matrícula cero es, pues, yo no pago matrícula y entro, pero la gratuidad supone que usted genere también condiciones para que la permanencia del estudiante se dé. Digamos que esa es una apuesta que yo creo que es fundamental, pero que todavía, de nuevo, supone que el país haga unas inversiones significativas o destina inversiones significativas a las instituciones de educación superior públicas. De manera que realmente esa gratuidad pues, se traduzca en la garantía de poder finalizar los estudios para cada uno de los estudiantes. Finalmente, profesor, y a propósito de su respuesta, para que hablemos de la SAP, ¿cómo suena esa sinfonía con el campo?
Bueno, yo creo, primero quiero señalar y recordar tal vez que esta no fue una idea sacada, perdón, de la expresión de la manga. Emulamos hasta donde, pues, en buena medida, lo que fue el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Que recordemos, se llevaron a cabo unas consultas regionales, unos diálogos regionales, de manera que se recogiera, digamos, el sentir de las poblaciones para consignarlos en el plan de desarrollo. Bueno, pues obviamente el planeación tiene metodologías mucho más sofisticadas que las nuestras. Y lo que hicimos fue algo similar. Entonces, digamos, hicimos unos instrumentos hicimos encuestas, hicimos mesas de trabajo, hicimos, digamos, equipos temáticos, y tuvimos una participación superior a 16.000 miembros de la comunidad universitaria, entre egresados, docentes, administrativos y estudiantes, que creo que no es un número menor. O sea, sí, mal contados, digamos, a hoja de buen cubero, como se dice, estamos hablando por lo menos de un 20% más de la población, de nuestra población universitaria. Que incluso, obviamente, es una comparación que no viene al caso, pero si uno dijera cuántas personas de la sociedad colombiana participaron en los diálogos regionales, pues sin duda lo habríamos superado, pero obviamente son condiciones muy distintas. Entonces creo que ese ejercicio, que obviamente, como todo ejercicio de consulta, conlleva una sistematización, que fue lo que ya hicimos como equipo, pues nos dio esas 4 grandes apuestas, que las hemos llamado los sueños, obviamente la excelencia académica y transformaciones de vidas, que es nuestro primer sueño, hacer parte de la comunidad global, que es nuestro segundo sueño, el aliado estratégico, en alianza estratégica con pares nacionales e internacionales, nuestra inserción, digamos, en estas redes, digamos, del conocimiento, y que va ligado también a una mayor internacionalización de la escuela y, en consecuencia, un reforzamiento de la segunda lengua. El tercero, que es ser un aliado estratégico del Estado, que creo que hemos logrado hoy por hoy ser si no la más importante, una de las más importantes instituciones de educación superior que los establecimientos públicos buscan para rediseños institucionales, para capacitaciones, para, digamos, todas las necesidades que ellos tienen. Y hoy, digamos, nos hemos posicionado tan al punto que hoy tenemos ya la acreditación de la Comisión Nacional del Servicio Civil para adelantar concursos de mérito. Y el cuarto, pues digamos que es la apuesta interna, por decirlo así, de una transformación administrativa, donde creo que también pues hemos hecho avances, como siempre, pues siempre en todos los 4 ámbitos hay mucho por hacer, pero creo que hoy tenemos sistemas mucho más robustos para entregar certificados, para entregar carnets, para resolver, digamos, quejas y reclamos, utilizando mecanismos de inteligencia artificial. Digamos que creo que hemos avanzado, pues como reitero, creo que también todavía tenemos que dar muchos pasos, pero y por eso lo llamamos la sinfonía con el cambio, con dos motivos fundamentales. Uno, la sinfonía es la armonización de una orquesta, donde cada uno de los músicos o intérpretes más bien, pues tiene que armonizar el instrumento que toca con el otro instrumento. Y ese ha sido el propósito, y era lo que yo llamaba romper los compartimientos estancos. Es decir, tenemos direcciones, subdirecciones, que a veces no se hablaban entre ellas y que obviamente o bien redundábamos en acciones o incluso a veces generábamos cortocircuitos porque no había esos vasos comunicantes. Y obviamente con el cambio, porque efectivamente uno de las instrucciones que me dio el señor presidente en mi posesión es que la escuela tenía que formar servidores y servidoras públicas holísticos, es decir, que en su cabeza cupiese todo lo que son los grandes retos mundiales y nacionales, y creo que con el acompañamiento de los docentes de la escuela, de los mismos egresados y también de las inquietudes de nuestros estudiantes, también hemos avanzado en eso. De nuevo, siempre hay
materias todavía por consolidar, pero creo que la escuela ha venido, digamos, proyectándose además y tiene un reconocimiento no solamente nacional, sino regional, que es importante. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial, en esta maratón con motivo de los 5 años de Radio ESAP. Yo me quedaría aquí haciéndole más preguntas, pero entendemos que usted tiene muchas ocupaciones. Muchas gracias por reservar este tiempo para Radio ESAP, profesor. Muchas gracias por la invitación y de nuevo cuando ustedes lo deseen. Entonces, compromiso, vamos a repetir para seguir haciendo las preguntas que nos faltaron. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan a esta maratón por motivo de los 5 años de Radio ESAP. Gracias, profesor. A ustedes, gracias. Voces magistrales, más allá del aula. Un diálogo con docentes esapistas.